Buenas tardes, queridos contertulios. Soy Abel de la Costa y este es el Sillón Bíblico correspondiente al tercer domingo de la Cuaresma del ciclo C. Y hoy es de esos domingos que uno piensa, ¿quién me mandó meterme a hacer estas charlas? La verdad que es un juego de lecturas, el conjunto ya es un juego de lecturas difícil de abordar y difícil de abordar en poco tiempo. Voy a tratar de dar por lo menos algunas pistas de comprensión de este evangelio, que es un evangelio especialmente complicado. A una primera lectura se habrán dado cuenta que parecen dos evangelios adosados. No se percibe muy claramente qué tiene que ver la cuestión de los galileos y de los que murieron cuando les cayó la torre encima con la cuestión de la viña, que tiene una higuera y el viñador y bueno, todo esto. No, la parábola, digamos, ¿no? No se percibe exactamente cuál es la relación entre una parte y la otra. Sin embargo, no solo forman una unidad en San Lucas, sino que la propia liturgia ha percibido que había un sentido allí importantísimo para conservar, y a pesar de que el tema dominante de hoy es convertíos, a pesar de que ese es el tema dominante, en realidad la liturgia ha preferido dejar esas dos partes unidas, precisamente porque lo más profundo está en el paso de una a otra parte. Es un evangelio, vamos a llamarlo así, de doble entrada. Yo puedo entrar por el lado de la amenaza, la que hace Jesús, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera, pero sobre todo tengo que tratar de ver cómo es esa otra entrada, la entrada por la parábola. Las otras dos lecturas nos ayudarán a completar nuestra imagen del evangelio. En realidad, la primera, que es la revelación del nombre de Dios, lo conocemos normalmente como el episodio de la zarza ardiendo, merece, desde mi punto de vista, una lectura específica y centrarse exclusivamente en ese tema. Pero no lo voy a hacer ahora. Me comprometo a que en algún momento, en esos sillones especiales que he comenzado a hacer esta semana, en algún momento tocaremos la revelación del nombre de Dios y el nombre de Dios en la Biblia, ese nombre que está sobre todo nombre. Pero hoy solo podremos tocar esa lectura en relación al Evangelio, que es como la presenta la propia liturgia. Como saben, la liturgia usa la primera lectura y en el caso de la Cuaresma también la segunda lectura, las usa en función de dirigir la mirada en el Evangelio. Entonces nos centramos allí. Bien. Y la primera parte del Evangelio es inquietante, ¿no? Le van y le preguntan a Jesús qué piensa de este tema de los galileos, a los que Pilato parece que hizo morir de una manera tan cruel, ¿no? Mezclando su sangre con la sangre de los sacrificios. Algo especialmente sacrílego para un judío, La sangre... saben que dentro de la mentalidad judía la sangre tenía un valor simbólico especial, ¿no? Bueno, por algo Jesús nos deja su sangre, ¿verdad? Mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios. Bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Tan grave era su pecado? Y aquí yo ya sé que el 90% de los comentarios a este evangelio que se van a decir este domingo van a empezar diciendo, bueno, en aquella época la gente creía que había una relación entre el pecado que uno había cometido y el mal que le ocurría. Y nosotros nos creemos muy superados de todo eso. En realidad, ya no lo decimos, pero seguimos más o menos pensando lo mismo. Y no los cristianos en particular, sino en general, el ser humano, una de las ideas más elementales y más espontáneas que tiene es precisamente la de la relación entre el mal que le ocurre y el mal que comete. Quizás ya no queda elegante decir Dios me castigó, pero decimos es el karma.
o todo lo que haces te vuelve, o no escupas al cielo que te cae en la cara. Formas de expresar en realidad que hay una oscura relación entre el mal cometido y el mal padecido. Una relación que no podemos racionalizar, pero que el hombre la percibe. Cuando la queremos racionalizar, la convertimos en una burla, en una tontería. Dios no está poniéndote una piedra en el zapato porque ayer le dijiste una barbaridad a tus hijos. No. No existe esa relación causal directa entre el mal cometido y el mal padecido. Pero hay algo en la existencia humana que nos suena a amenaza, que nos suena a que algo nos vuelve, quizás algo que personalmente no merecemos. Claro, alguno dirá, bueno, lo que pasa es que antes la religión predicaba ese Dios castigador. Eso es cierto, en parte. Hubo 2 siglos, 3 siglos, en los cuales nos excedimos un poquitito en la imagen de un Dios castigador y que amenazaba al hombre. Y hoy ya no queremos ni sentir hablar de todo eso. Pero no es algo que surja de la fe cristiana. Si ustedes van, no sé, a los existencialistas de los años 50, o sea, aquí nomás, que no eran gente precisamente creyente, sin embargo se van a encontrar con lo mismo, con la misma imagen de un hombre que está, y lo voy a decir con esta expresión, está bajo amenaza. Una amenaza vaga, una amenaza indeterminada, una amenaza que se manifiesta en la debilidad de la existencia, que se manifiesta en la debilidad de las relaciones interpersonales. Es verdad que no queremos ni sentir hablar de todo eso. De hecho, nos vamos poniendo cercos que nos aseguren que la existencia del hombre no está tan amenazada. Entonces sacamos el seguro de vida, y por si eso no basta, el seguro también para el entierro, y por si eso no basta, el seguro de la casa y el del coche y el de la tuerca y me hice unas gafas y de paso pago un seguro, y si le pido algo a Amazon me cobran un poquito más, pero me aseguran el producto que voy a recibir, ¿no? La idea de asegurarnos la existencia firmemente anclada, y después resulta que nos damos cuenta que todo eso también es un sistema débil, que depende de lo mismo, de un hombre que está bajo amenaza y bajo juicio. Cuando hablamos de amenaza podemos hablar todavía de una entidad indeterminada, de un vago destino que nos tiene amenazados. Pero cuando hablamos de juicio, ya hablamos de una responsabilidad ante la cual tenemos que, como dice bien la misma palabra, responder. De una responsabilidad que contraemos por el solo hecho de vivir, de ser seres humanos. Como diría Émile Cioran, un escritor escéptico, el inconveniente de haber nacido. Al haber nacido contraemos una responsabilidad que no hay nadie que nos la pueda quitar. ¿De acuerdo? Un alemancito de hace ya varias décadas que le hizo juicio a sus padres por haberlo hecho nacer, ¿no? Creo que hubo otro caso hace poquito también de alguien que le hizo juicio a sus padres por no haberlo abortado, ¿no? Bueno, no hay una responsabilidad penal por eso, nacemos en esta existencia. Si nos gusta, bien, y si no nos gusta, pues también. El inconveniente de haber nacido, ¿no? Estamos bajo amenaza y bajo juicio. Y ese juicio es al que apelan estos que le preguntan a Jesús. ¿Qué pasa con esos? ¿Son especialmente pecadores? ¿Por qué a ellos más que a los demás? ¿Por qué se cayó el Airbus y se murieron un montón de gente que no era más pecadora que los demás? Y Jesús, primero, no les responde en realidad.
pero se mantiene, en la primera parte del Evangelio, se mantiene en el mismo registro. ¿Pensáis que eran más pecadores? En realidad, si no os convertís todos, vais a perecer de la misma manera. No les dice que murieron por sus culpas, pero tampoco les desmiente su idea espontánea. En realidad, la amenaza bajo la cual está el hombre no tiene respuesta. Hay una dimensión de misterio teológico en la cual se intenta dar respuesta a eso. A partir de algunas meditaciones de San Pablo, la comparación entre Adán y Cristo, San Agustín sobre todo retoma este problema y elabora una doctrina profunda, difícil de entender también, que es la doctrina del pecado original. Es una meditación acerca de esto, acerca de esta situación en la cual el ser humano se inscribe en un mundo en donde todo fluye y nadie tiene por qué sentirse mal, pero el hombre cuando entra en eso, entra en una amenaza. Y la piedra no está amenazada, pero el ser humano, que teóricamente vale mucho más, sí que está amenazado. Y el caballito no le pasa nada, nace, se desarrolla y muere y sin problemas. Y el hombre, cada uno de esos pasos, desde el nacer, desarrollarse y morir, están bajo amenaza y están llenos de drama. Bueno, eso está en el fondo de la meditación cristiana del pecado original, pero que tampoco es propiamente una respuesta. Porque ¿qué vamos a decir? El problema de que pasamos frío, a diferencia de todos los demás seres de la creación que nacen adaptados, nosotros no estamos adaptados al clima, eso es por el pecado original. Eso no es una respuesta muy lógica, y sin embargo, en la lógica no, pero en el símbolo religioso, en el nivel profundo del misterio religioso, nos damos cuenta que hay una situación en la cual el hombre no tiene escapatoria y la realidad que lo rodea no tiene que ver exactamente con sus culpas personales. El juicio bajo el que está el hombre no es simétrico con respecto a sus culpas. Y nos sentimos así, bajo juicio y amenazados. Y Jesús, en esta primera parte, no desmiente esa idea. Dice, en realidad, esa percepción, ese sentimiento acerca de la realidad, es un sentimiento verdadero. Pero ahí viene la segunda parte. Ahí viene la parábola. Antes de eso, habría que inscribir, así como una cuña, la primera y la segunda lectura. Que nos dicen algo, la segunda, bueno, habla de conversión y habla de que ese hombre amenazado y que ha sido convocado por su Dios a un desierto, pensamos naturalmente, y está puesta por eso, pensamos en el desierto cuaresmal, tiene que esta vez intentar superar la prueba, no como los que anduvieron en el desierto con Moisés. Esa es la segunda lectura. La primera es más delicada. La primera aparentemente no tiene nada que ver. De lo que habla es de Moisés en la zarza ardiendo, ni siquiera de la gesta del desierto. Pero en realidad nos presenta que el Dios ese que llama a Moisés y el Dios ese que llama a su pueblo y que lo llama al desierto a liberarlo de la esclavitud, es un Dios en misterio. No es un Dios, no se corresponde con el Dios espontáneo de nuestra mente. Es un Dios en misterio. Y ese misterio está expresado en el propio nombre de Dios. Como les digo, hay que explorar bastante en ese nombre, pero vamos a resumirlo. Lo resumimos como lo resume la propia lectura, ¿no? Dice, ¿qué haré cuando me pregunten cuál es tu nombre? Porque está muy bien, me llamas a liberar a este pueblo, y yo voy y les digo,
que el Dios de sus padres me ha mandado a liberarlos. Pero cuando me pregunten, ¿quién es ese Dios? ¿Qué les diré? Y entonces Dios responde con una frasecita de imposible traducción. La traducimos en la liturgia y en general en la tradición castellana la traducimos como yo soy el que soy. Pero esa traducción es apenas un atisbo de lo que significa el nombre divino. Yo soy el que soy es el yo soy divino. No es un atributo teórico, no es yo soy el ser, ni yo soy el ser absoluto, ni yo soy la entidad más grande que puedas pensar. Esto no va por ese lado, no va por el lado filosófico. La expresión que utiliza allí significa o apunta a la presencia de Dios. Incluso yo diría que mejor lo traduciríamos yo estoy. Cuando te pregunten quién es, diles, yo estoy. Ese yo estoy o yo acompaño, algunos lo traducen, yo iré mostrándome, yo iré manifestándome. Como les digo, no es una cuestión de optar por una traducción o la otra, no, es que es muy complejo lo que dice allí. Es yo soy, pero no yo soy el ser ni nada abstracto, sino yo estoy allí. Yo estoy allí, que es lo que en definitiva promete Dios siempre. Le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Jesús envía a los suyos a un mundo hostil, en donde van a tener necesariamente problemas por su nombre, les dice, pero yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese yo estoy es el yo soy divino. ¿Y por qué tiene que ver con el Evangelio? Precisamente porque el Evangelio en realidad no responde al hombre amenazado. El Evangelio en realidad no racionaliza el mal ni la relación entre el mal padecido y el mal cometido. Pero dice, allí donde hay un hombre amenazado, allí está Dios, con él, acompañándolo. Hace un año o 2 años, el Papa tuvo estos encuentros que tiene a veces con los jóvenes o con los niños, en donde le hacen preguntas complicadas, pero que exigen respuestas más o menos simples, porque precisamente son niños. Y un niño le preguntó por el mal. Y entonces el Papa dijo muy honestamente algo que todos deberíamos, y sobre todo los cristianos deberíamos saber decir. No tenemos respuesta. No tenemos respuesta frente al mal. No tenemos respuesta frente a la existencia del hombre amenazada. No tenemos respuesta acerca de la simetría entre el mal cometido y el mal padecido. No tenemos respuesta. Pero allí donde hay alguien bajo juicio, bajo amenaza, y en el cual se produce ese juicio y se produce esa amenaza y se produce ese mal, allí está Dios para acompañarlo. Allí está con él, yo soy. Allí está con él. Entonces, donde vemos debilidad, allí está Dios. Donde vemos alguien caído, allí está Dios. Entonces, en principio, Jesús, cuando le preguntan, él no responde. Él dice, cuidado, la existencia es algo de cuidado. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. ¿Es una amenaza? Sí, es una amenaza. Pero es una amenaza en esa dimensión, en esa primera dimensión en la que nos brota pensar que en realidad, vamos a decirlo así, un poco a lo bruto, todos merecemos el mal que nos ocurre. Indeterminadamente, vagamente, todos lo merecemos. Y ahí viene la segunda parte. Ha entrado ese Dios que es el yo soy, yo estoy contigo, comprendo esta existencia de amenaza y de juicio y estoy contigo. Y entonces viene la parábola. La parábola comienza con una evocación
de la canción de la viña de Isaías. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero, la cavó, la despedregó, esperó que diera frutos, pero dio uvas amargas. ¿Qué puede hacer mi amigo con su viña? Nada. Desplantarla, quitarla, arrancarla, tirarla. Va a hacer todo eso con su amenaza. Ese era el canto de Isaías. ¿Cuál es la diferencia? Jesús evoca el canto de Isaías para que los circunstantes lo recuerden y lo evoquen también, una imagen muy viva para cualquier judío, la de mi amigo tenía una viña, y entonces comienza la parábola precisamente así, ¿no? Dice, uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Canción de la viña. Entonces, ¿qué vendría ahora? Acaba de amenazarlos con que si no os convertís todos pereceréis de la misma manera. Entonces lo que viene ahora es, si no dais fruto, cuidado, el Padre os va a arrancar y os va a quemar. Pero la respuesta de Jesús es una variación, un hilvanado muy fino en esta canción de la viña de Isaías y continúa. Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en estos lugares, 3 años que por supuesto también son toda una relectura que hace San Lucas de lo que llamamos la vida pública de Jesús. 3 años hace que llevo viniendo a buscar fruto a la higuera y no lo encuentro. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que haría la canción de la viña es cortarla y arrancarla de allí. Y ya está, se acabó la viña porque no dio fruto. ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador, y aquí aparece un personaje distinto, ¿ven? Estaba el dueño de la viña, pero ahora aparece el viñador, el empleado de esa viña, que sin embargo se atreve a plantarle cara a esos planes del dueño que amenaza, del Dios que amenaza. Y dice, Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto, y si no, el año que viene la cortarás. Y ahí aparece la misericordia. La misericordia es un poco más que el juicio. De lo que habla este Evangelio es no de negar todo aquello que puede conformar el universo de la amenaza, de la culpa. El hombre siempre está llamado a la conversión y siempre está llamado a mejorar, siempre está llamado a ser mejor hombre, siempre está llamado a cambiar su vida, y eso está bien, y es así. Y eso, Dios nos pide eso, pero también nos ofrece algo que no tenemos forma de devolvérselo, y que es ese año de la misericordia, ese año suplementario, en donde nos dice, conviértete, sí, cambia, pero no te olvides que cuando no puedas hacerlo, yo voy a estar ahí contigo. Cuando no puedas cambiar, cuando no puedas convertirte, cuando grites con los demás frente a la cruz, crucifícalo, crucifícalo, yo voy a estar ahí contigo y te voy a dar ese año suplementario. Es un evangelio de gran consuelo el de hoy. Porque si bien su tema principal y fundamental es conviértanse, si no, todos perecerán de la misma manera, su tema de fondo, su entrada profunda, es que por encima de la amenaza y por encima del juicio de Dios está el misterio de un Dios que, como dice la antífona del Salmo, es clemente y misericordioso. Bueno, espero que estas lecturas de este domingo nos lleven a profundizar en este misterio del un poco más que es la misericordia divina. Hasta el próximo sillón.